tal amigos? En esta ocasión les traigo un video que yo creo que vi hace un montón de tiempo, entonces no lo sé, no creo que vaya a ser mi primera reacción, pero ya saben que yo tengo muy mala memoria, entonces no me voy a recordar de la mayoría del video sinceramente. Pero esta es Ale Ivanova, es una chica que, si no estoy mal, vivió por mucho tiempo en México, creo que ahí vive todavía, y que visitó Guatemala, pero ella es de Rusia. Entonces seguramente en el título dice rusa visita Guatemala, pero vamos a ver de qué se trata, a ver qué cosas hay. Ya saben que el video original siempre está en la descripción del video por si lo quieren ir a ver completo. Acá ya saben que yo recorto partes para que no dure tantísimo el video, porque si no, esto dura un montón, ¿o no? Porque yo hago pausas a cada rato, comento lo que me parece interesante y pues vamos viendo a ver de qué se trata. Seguramente tengo que cambiar la música. Estamos en Guatemala, en este principio del viaje 2018, o sea, este viaje fue hace varios años ya, entonces seguramente no vamos a ver cosas tan actuales, no vamos a ver gente con mascarilla, entonces eso se agradece. Descubrí tres cosas. Llenar el papelito que te da es la cosa más difícil del mundo porque está escrito en español muy diferente del español mexicano. La aduana de Guatemala es la cosa más sencilla del mundo. Sí, pasar de México a Guatemala creo que no es tan complicado como pasar de Guatemala a cualquier otro país. Todo es más complicado de aquí para otro lado, pero viniendo para Guate creo que es bastante sencillo. Lo que no sabía es que el español de Guatemala, sobre todo en un formulario que se supone que es lo más estándar del mundo, sea diferente. Interesante. Muy fácil. Ni siquiera nos hicieron una sola pregunta. Era así de que, dame tu pasaporte. Vas. Estamos en nuestro transfer camino al hotel. Estoy súper emocionado por estar en... Ay, espero que esta música no tenga copyright. Bueno, si tiene, se va a desmonetizar el video. Mira, vamos a ir haciendo pausas más seguido por si acaso. Ahorita estamos pasando por una carretera panamericana. Si vas directo, llegas a México. Y si vas por atrás, llegas a Sudamérica. Es una carretera muy famosa de Guatemala. No pueden ver mucho ahorita ustedes, yo sé. Pero bueno, estamos pasando por esta zona. ¡Shalom! Ya llegamos a nuestro cuarto. Bueno, las maletas ya están adentro y les voy a enseñar mi cuarto. Está súper bonito, miren. Lo más bonito de este cuarto es yo, por supuesto. Sí, aquí está el baño. ¡Jim! ¡Qué bonito! Baño. ¿Dónde será ese hotel? Una ducha. Y si saben dónde es, déjenlo en los comentarios porque yo no los conozco, la verdad. Peor si es en la capital. No conozco hoteles de la capital. Sí, está súper bonito. Y lo más padre de eso es que ya me descubrí que Guatemala es un país bastante barato, amigos. Este cuarto me costó $150, que no es tanto para un cuarto de este tipo. De hecho, mientras estábamos en el camino, el señor, pues, le pregunté, ¿podemos salir a pasear y seguro? Y me dijo, pues sí, pero no con esta cámara. Y también nos dijo que en la noche tampoco hay que salir y que no hay nada que ver y que pues mejor no. Entonces todos esos detallitos me hicieron pensar que tal vez no está tan seguro pues, ese país. No sé qué esperar. Mañana vamos a salir, vamos a conocer la ciudad de Guatemala. Es que puede ser, es una chica, anda con una cámara, no sé qué tan sola vaya, es la capital. No son como buenas características para andar en la noche, sinceramente. O sea, para ir con la cámara sola, no lo sé, pero si va con otra persona, seguramente lo que sí es que no va a encontrar nada del otro mundo. O sea, no es como la vida nocturna de otros países aquí. Peor si era entre semana la gente solo va a trabajar y uno que otro lugar sí hay, pero normalmente como que esos lugares solo se mantienen pues chavitos, así como que no tienen trabajo, cosas así, no sé, la verdad. Soy muy poco conocedor de la vida nocturna, pero creo que entre semana difícilmente vas a encontrar como una vida
nocturna, como irte, no sé, a Las Vegas o algo así. No va a ser tan así. Creo que lo más inteligente, si sos extranjero, si es la primera vez que venís acá, no es irte a meter a la vida nocturna de Guatemala. Creo que no sería como una buena primera experiencia, pero no lo sé, soy desconocedor del tema. Puede ser que yo sea un ignorante y que sea buena la vida nocturna y yo no lo sepa. Guatemala, estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de salir a conocer, también a probar la comida local, porque ustedes saben, yo soy súper tragona, me encanta comer, amo más que todo comer. Entonces mañana vamos a probar la comida local. Voy a romper mi dieta, no me importa, porque no puedes estar en dieta cuando estás viajando, tienes que probar las cosas. Y pues ya, creo que me voy a descansar y mañana seguimos nuestra aventura. Buenos días, amigos. Bienvenidos al primer día en Guatemala. Bueno, ayer era nuestra primera noche y hoy oficialmente empezamos día con el sol guatemalteco. Pues en la mañana tenemos que hacer unas cositas. Ya que tenemos tiempo y venimos a comer, y nos recomendaron este lugar que se llama Siete Caldos. Si tú eres de Guatemala, coméntame si es buen lugar o no tanto. Nos recomendaron. Lo he escuchado, pero nunca lo he probado. No me gusta el caldo, entonces. Espera, es como un caldito de pavos, según yo. Se llama, ¿cómo dijo? Si es buen lugar o no tanto. Nos recomendaron probar un platillo que se llama Kikal. A ver qué nos espera. Es como un caldito de pavo. Kikal. Hoy en día estamos probando la cervecita. El kakik, que no me gusta la verdad, pero que no les puedo decir que si está bueno o si está mala. Cerveza. si le gustan los caldos, sí le van a gustar. Nuestra comida. Oigan, yo estaba en duda. ¿Qué Que el pedir? Kikal. ¿Uno chiquito o uno grande? Y yo dije, bueno, chiquito porque no como tanto. Y Raúl me dijo, pide el grande. Entonces pedí grande y ven el tamaño de la sopa que me llegó. Es enorme. Aquí también hay arrocito, aguacate, como tamalitos. Vamos a empezar a comer. Estoy emocionada por probarlo. Raúl está con todo. ¿Y las comiendo. tortillas? Su ceviche está rico, Raúl. Muy, tiene elote, camarón, aguacate, Zanahoria, ¿no? camote. Ah, camote, wow. Voy a probar también su ceviche y les voy a decir cómo me parece. Ceviche. Wow. Acabo de probar el ceviche de Raúl. No saben qué delicia. Está Bueno, eso para nosotros no es un ceviche. O sea, lo voy a aclarar por si algún guatemalteco está viendo esto. Seguramente se va a confundir, porque para nosotros un ceviche es algo así. Les voy a poner una imagen aquí, que es como algo más diferente a lo que estamos viendo en estas imágenes. Entonces, posiblemente así lo conocieron allí, no sé. O así se llama en ese restaurante en específico. O es algún estilo ceviche peruano o algo así. Pero el ceviche de Guate no es así. muy, muy, muy rico. La verdad creo que es uno de los ceviches más ricos que he probado en mi vida. Y no está nada picante. O sea, si ustedes no comen picante, está perfecto. Un dato curioso. Miren que traen aquí. En México normalmente te llevan limones. Aquí están cebollita, cilantro. Aquí te llevan, yo sospecho que es tajín, sal. Es una salsita que nos dijeron que está picante, pero no se ve chile, se ve como cilantro, ¿no? Y limón. chiltepito. Es lo que te traen para poner a tu sopa. Ya puse todo, no se preocupen. Miren, aquí hay también tamales. Qué curioso, ¿no? No sabía que hay tamales fuera de México. Sí hay. Sí, Amigos, hay ya tamales. que se acabó el ceviche de Raúl, voy a probar mi sopita. Supongo que no va a probar el picante. Está delicioso. No sé qué me gustó más. Estoy ya enamorándome por completo de la comida guatemalteca. Amigos, esta salsa de cilantro que se veía bien, la voy a muy probar. inocente salió que es muy picante. No lo esperaba porque pues, se ve cilantro con agua. Es que es de Ya, sí, amigos, está chiltepito. picante. No solamente en México hay cosas muy picosas, también en Guatemala al parecer les gusta el picante y comen las salsitas. Parece que tiene manera. No sé qué chile tiene, pero duro, amigos, duro. Esto, amigos, chiltepito. son quetzales, la moneda local de Guatemala. $1 son 7 quetzales. Entonces, más o menos pueden hacer como la conversión de... A la madre en 2018 estaba prácticamente igual el cambio, ¿va? Sí, estaba hasta las nubes. Quetzal, 2.5 pesos. No sé si sigue así, pero seguramente bastante similar. Antes me recuerdo que un peso en mis tiempos de infancia, que siempre he tenido como la costumbre de ver el cambio de moneda entre el dólar, el peso mexicano y el quetzal. Y creo que era como 1.30, 1.50 a veces pesos mexicanos por un quetzal. Y poco a poco fue elevándose un montón hasta llegar a lo que está ahora. Quetzales a dólares y pues de dólares a su moneda. Y así se ve. Luna gardenia de plata,
que mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando de disolución. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Ya fuimos al hotel a cambiarme porque, ¿qué creen? Se me rompió el zipper en mi pantalón. No sé qué le pasó, por qué se rompió. Además traje conmigo 2 pantalones, amigos. Siempre llevo como esto y otra cosa. Este viaje decidí ser racional y decidí que voy a llevar nada más 2 pantalones conmigo. ¿Qué creen? Ya se me rompió el uno, así que solo se me quedó uno más. Entonces, si me van a ver en todos los videos, en todas las fotos, en los mismos pantalones, pues ya saben por qué. Ya me di cuenta de varias cosas curiosas de Guatemala. Cosa número 1, aquí manejan muy loco. No estoy hablando de nuestro conductor ahorita, estoy hablando de que cuando intentaba de cruzar el calle es imposible porque cada coche va a máxima velocidad, nadie se para, a todos les da igual que quieres cruzar, otros coches tratan de meterse. Ser peatón en Guatemala es bastante difícil. Otra cosa Sí. que descubrí es que Eso es totalmente cierto y creo que todo el mundo coincide en que los guatemaltecos manejan como locos. Qué mala costumbre tenemos, pero es que a veces vivimos tan desesperados por el tráfico, sobre todo aquí en la capital, que andamos corriendo porque ya se nos agarró la tarde y no porque nosotros querramos. Salimos bien temprano en nuestra casa, pero resulta de que el tráfico es un caos y tenés que ver la manera de salir del embotellamiento y lo único que creas, la verdad, es más embotellamiento, pero intentás salir lo más pronto posible de todo ese problema del tráfico. Por ejemplo, yo era de los que salía de mi casa a las 5 de la mañana cuando salía en carro, porque entraba a las 8 de la mañana y llegaba tipo 6:30, 7 a mi trabajo, pero porque era eso, o si salías 20 minutos tarde, o sea, digamos 5:20, ya llegabas a las 8:30 y llegabas tarde a tu trabajo. Entonces era salir temprano y evitar andar corriendo y andar bloqueando en el tráfico. Entonces mejor ir temprano, ir tranquilo y llegar más temprano. que aquí hay Metrobús, amigos. Se llama Transurbano o Camión Rojo porque antes eran todos rojos. Todo lo revolvió. ¿Es seguro usarlo? Sí, algunos sí, algunos no. Ok. La zona más Creo que lo revolvió todo. El Transurbano es un bus azul que solo hay, creo que en la capital, que te lleva a ciertos lugares que es un tema de corrupción de eso del Transurbano que ni para qué tocarlo. Pero es un bus azul que te lleva a rutas bastante cortas. Los buses rojos no son transurbanos, son buses rojos que son de los más peligrosos, aunque la gente no lo quiera ver así, pero esos buses rojos tienen mala fama. Y el metro que ya hice se llama Transmetro, que ese sí es un metro, por así decirlo, pero es así terrestre, no es subterráneo, entonces es Transmetro. Creo que lo revolvió todo, pero la idea la tiene. bonita de Guatemala es la zona número 1 donde está el centro histórico, a donde yo creo que vamos a ir mañana porque creo que ya hoy no nos da tiempo porque ya es un poquito tardito. Ven este autobús rojo. Es el autobús de que estamos hablando. Aquí también hay metro. ¿Está seguro el metro? Sí, eso sí. Les puedo decir que no está muy caro aquí el taxi. Sí, ese sí. El Transmetro, sí es seguro. ¿Ves que me dio risa él? Sí, ese sí. ¿Metro? Sí, eso sí. Les puedo decir que no está muy caro aquí el taxi. En general, Guatemala todavía no entendí si está caro o está barato, la el taxi. verdad. También otra cosa que descubrí, algunas palabras se dicen diferente. Por ejemplo, plátano aquí se dice banana. O en ruso también es banana. No. Aquí se dice banano. O sea, no estaba diciendo no de que no fuera así, sino que banano. Para lo que los mexicanos conocen como plátano, para nosotros es banano. Creo que ellos al plátano, que nosotros conocemos como plátano, le dicen plátano macho o algo así, que es el grandote. Seguramente estoy poniendo imágenes para que se entienda. El plátano para nosotros sí existe aquí, pero es el plátano macho, por así decirlo. En malas palabras hay como que, por ejemplo, uno dice, ah, la gran, este cerote. Cerote. En otro país es un cerro grande. Un cerote es un pedazo de popó. Entonces, Ya aprendemos nuevo vocabulario de Guatemala para pues, poder comunicarnos también. Si Que algo no le está diga así a cualquier persona. no pasando de la manera que queremos que pase. Ahorita lo vamos a aplicar a ver cómo reacciona. Vamos a ver si es cierto o no otra que es mala una palabra expresión, mala. Pisado. Pisado. Ajá, pisado es pisar, machucar. En cambio, aquí pisar. pisado es así como que es que este pisado es mi amigo, por ejemplo. Como pendejo. Más o menos. Bueno, ya sabemos cómo decir pendejo en guatemalteco. Es como más. Como despectivo.
Algo así. No sé qué es despectivo, pero es algo despectivo. Ustedes seguramente saben qué significa. Bueno, aquí aprendiendo muchas cosas No sé qué es curiosas de Guatemala, despectivo, mucho vocabulario guatemalteco y muchos datos interesantes. Y obviamente todo voy a compartir con ustedes. Y nos regresamos al hotel y a la cámara grande, porque aquí sí se puede grabar con la cámara grande. Y ¿saben qué? Hoy decidimos a descansarnos por completo y quedarnos en el hotel. Bueno, tampoco descansar, porque necesitamos editar. Yo ahorita mismo voy a subir un video, hasta les dejo el link en este video, el video que acabo de subir ahorita mismo, en este momento, desde este hotel, desde esta alberca. Bueno amigos, ¿qué creen? Me dio frío, así que fui a cambiarme total loser, porque bajé todo feliz en el traje de baño, así con que, bueno, pues voy a broncearme aquí un poquito. Bueno, broncear no, porque hay techo. Y pues... Hay frío. Aquí está frío, fui por la ropa y allá donde están los vestidores también hay sauna, entonces dije, bueno, pues voy a la sauna, me caliento un poquito por allá. ¿Y qué creen? Las dos saunas que hay estaban apagadas, entonces pues no, tampoco. Pero luego vi a un señor en una de las jacuzzis súper a gusto y decidí a probar el agua, la toqué y sí, era Caliente. deliciosa, súper calentita, así que sí decidí a meterme. Amigos, ya estoy en la camita. La verdad es que son nada más como 10 de la noche, es bastante tempranito, pero ya estoy súper... 10 de la noche para nosotros no es bastante tempranito. Básicamente es nuestra hora de irnos a dormir. Si no sos de los que se desvela, las 10 de la noche para nosotros es como la hora de dormir para cualquier persona normal. Entonces es lógico que esté cansada. Cansada, tengo mucho sueño. Hoy desperté como a las 6 y cacho. Ayer desperté también súper temprano porque tenía que preparar todo para el vuelo. Por fin me dio sueño temprano, como a las 10 de la noche. Que no tengo el reloj, pero no sé por qué hice ese movimiento. Yo creo que ya me voy a dormir para despertar mañana temprano y empezar con todo otro día en Guatemala, que sí vamos a conocer Guatemala City, vamos a ir al centro histórico. Y bueno, creo que hasta ahí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado un montón. A mí me entretuvo. Hubieron partes bastante graciosas que no me las esperaba. La chica Ivanova, por lo visto, es muy inteligente para hacer sus comentarios y muy chistosa. La verdad, no recordaba que hubiera visto el video. Seguramente sí lo vi, pero hubieron muchas cosas que no me recordaba. Entonces espero que a ustedes les haya gustado. El video es de 2018. Seguramente tiene algún otro video de Guatemala. Si a ustedes les gusta, dejen su like y posiblemente reaccionemos a ese también. Si es la primera vez que estás en este lugar, por favor, suscríbete, deja tu like, deja tu comentario, ya que eso apoya a que YouTube comparta los videos a más personas y este canal siga creciendo poco a poco. Les recuerdo que estoy haciendo en vivos prácticamente todos los días a las 9 de la noche. Los únicos días que no hago directos es lunes y miércoles, así que seguramente hoy que estás viendo este video voy a estar a las 9 de la noche haciendo directo, así que te espero por allá. Gracias a todos, les mando un saludo y un abrazo. Hasta luego, chao.